el análisis cuantitativo, cuando se habla de otros, en las opciones de otros, o en el caso de que haya preguntas abiertas, ¿cómo se podría hacer los cuadros para poderlo desarrollar? Ya, en los otros y en las preguntas abiertas, ustedes en tabulación generan categorías. ¿Ya? Es lo que les daba el ejemplo a uno de sus compañeros. Ya, cuando estaba haciendo encuestas en YPFB, les preguntaba cuál es el color preferido para grasas de lubricación en los autos. Y muchos respondían transparente, otros respondían color crema, otros ponían color amarillento. Sin embargo, era un solo color al que todos se referían, porque en el mercado de lubricantes solamente hacen, si me acuerdo bien, el transparente, que al final es sobre lo que tabulé todo, el verde y creo que es rojo, no hay más. Y ahí creo que no sé qué marca Bardal estaba sacando un cuarto color, pero no existe en el mercado mundial más colores. Entonces, mira, sobre este transparente me decían crema, amarillento, transparente, varios, ¿no? Entonces, ya teniendo ese conocimiento, yo agarré un código y le puse transparente. Entonces, para todos los que me decían amarillento, si la frecuencia era 7, era amarillento en mi tabulación de varios, ¿no? O sea, en esa pregunta abierta que les había dejado. Si los dos me decían crema, yo lo ponía en transparente porque sabía que ese era el código categoría adecuado para tabular toda esta opinión. Estaban utilizando diferentes colores porque así se refieren a ese color. Sin embargo, en el mercado o en lo que nosotros estábamos tratando de establecer cuál es el color preferido en las estaciones de servicio que hacen cambio de aceite y grasa, era cuál era el color preferido, ¿no? Para que sobre eso construya IPF su nuevo producto. Entonces me decían transparente, transparente, crema, amarillento, bla, 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 y todo lo tabulaban transparente, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que también establecer ustedes. Las preguntas abiertas, en el caso de varios, es identificar, ¿no? ¿Qué es la tendencia más grande de respuesta? ¿No? Por ejemplo, en varios, ¿cuál es tu comida favorita? Muchos te van a decir pollo, pollo a la broster, pollo al espiedo, pollo al horno. Una sola categoría, pollo. Listo. ¿Ya? Y así no generan varias variables en el tema de análisis, porque lo que quieren ustedes es generar un análisis a profundidad. Entonces, si solamente conocer el platillo favorito, o sea, la carne favorita, sí vale, entonces pollo vale. Pero si es que quieren conocer el platillo favorito, entonces podrían decir pollo a la broster, unos han dicho pollo a la canasta, entonces pollo, todo tabulan sobre pollo a la broster. Los que te han dicho pollo a la canasta se vuelven pollo a la broster, ¿no ven? Y de esa manera generas tus variables. Muchas gracias, Lisen. Y una consultita Funciona. más. El título general, en el caso de que sea los resultados de análisis, pero mixtos, sería 3 punto o 3 punto nada más, y sería resultados de análisis mixtos, tal vez. No, mantienen esta estructura que les he puesto, ¿no? Para todos los que tienen enfoque mixto, comienzan con los resultados cuantitativos, que es el 3.1, y en este caso no tenemos problemas, ¿no? Porque son resultados de encuestas a comerciantes, digamos, todas las preguntas, que vienen a ser viñetas también, preguntas, y el análisis pueden poner análisis de encuestas a comerciantes o directamente análisis, porque sabemos que con la indexación que se ha establecido, se ramifica de este, ¿no? Ahora, si tenemos una segunda ronda o una segunda encuesta, el 3.1.2, resultados de encuestas a comensales, ¿sí? Y nuevamente presentamos resultados y generamos después su análisis, que vendría a ser el 3.1.2.1, análisis, ¿no? Entonces cambiaría este dígito. Y establecemos variables y hacemos sus análisis de esa encuesta, de resultados de esa encuesta. Y procedemos al 3.2, que vendría a ser este. ¿Ya? O este hemos cambiado. Entonces, en el 3.2, igual, resumen y análisis cualitativos, y tenemos todo esto. Entonces, las entrevistas las hacemos en el 3.2.1, los grupos focales podría ser el 3.2.2, y tendrían sus respectivas ramificaciones para los respectivos análisis, ¿verdad?
observaciones, revisión documental, lo que sea que hayan hecho, tendría su propia indexación y el análisis respectivo se ramifica de ese. ¿Ya? Muchas gracias, Lisa. Con gusto, Naira. Este lo voy a, vamos a hacer sobre este. Un ratito, lo voy a guardar. Lisen, yo tengo una consulta. Dime. En uno de los, bueno, en el cuestionario que yo he hecho es de análisis mixto, ¿no? O sea, tengo ambos datos y tengo preguntas que terminan, o sea, que son totalmente abiertas a la opinión, ¿no? Como por ejemplo, gusto. Entonces, esas preguntas tengo que ponerlas en el 3.2, ¿verdad? Y armar esta tablita de todas maneras, o cómo es que voy a hacer yo el análisis para este tipo de preguntas, ¿no? O sea, cómo puedo hacer la comparativa, o tengo que tabularlo, tal vez, eso. Sí, en el caso de las entrevistas, por ejemplo, van a tener sus preguntas, las preguntas abiertas, pero ya la pregunta les va a dar como un indicador de qué categoría se puede establecer ahí, ¿no? Por más de que sea una pregunta abierta. Pero la respuesta puede que sea abierta, pero la pregunta ya va a ir dirigida hacia cierto lugar que ustedes quieren llevar al experto y opine sobre eso, ¿no? Entonces, de ahí pueden hacer la primera categoría, el primer código. Tendrían no, que... en el cuestionario, o sea, cuando yo tengo un cuestionario que lo he puesto, como tengo ambos datos, o sea, tengo datos cuantitativos y tengo datos cualitativos, como por ejemplo yo le preguntaba a las personas cuál es el monumento que más les gusta y por qué es que les gusta. Entonces, ¿cómo hago este análisis? Pero es lo mismo que yo le comentaba entonces a Naira. En las preguntas abiertas tienen que establecer cierta tendencia. Cuando empiecen a tabular, van a ver, ¿no? O sea, 15 han opinado, me gusta el Cristo, ¿no? 20, qué sé yo, Eduardo Baró, me estoy inventando. 10, Coronilla. Entonces, ahí ya tienes como cierta tendencia que puedes ir tabulando sobre eso. Ahora, si es que han ido muy, muy abiertas, ¿sí? Las preguntas, y 2 te han respondido esto, 2 estos, empiezas a generar categorías o códigos que te ayuden a agrupar todos estos resultados sobre uno solo. ¿Ya? ¿Eso tiene que ir en el 3.2 o en el 3.1, Luis? Eso va en el 3. Vamos aquí. Ya, porque esto va aquí. ¿no? El 3.1.1. Entonces sería, es una pregunta de tu encuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo califica el manejo de desechos de basura en el mercado? Ya, presento todo esto. Y ahora aquí yo tengo una variable que son otros. En vez de malo le he puesto otros, ¿no ven? Entonces aquí tengo una subpregunta que va a decir otros, ¿no? Entonces de aquí, en vez de que sea la pregunta, sobre esto tengo otros y pongo mis diferentes resultados en otra tabla, en otro pie chart, en lo que quieran utilizar como gráfico. Debajo de eso, generando o usando las categorías o códigos que han establecido, ¿no? Entonces tendría que ir como seguidito a la pregunta raíz que han hecho en la encuesta. Ya, listen, súper. Sí, no la separen. Si es una encuesta, se queda con resultados cuantitativos. Gracias, Listen. Con gusto. Más preguntas, chicos. ¿Van bien? ¿Están bien? Eso es lo bueno de que quizá cuando... Sí. Claro. Dice, una pregunta tengo de las entrevistas cualitativas, las preguntas que se ha hecho a los entrevistados. ¿Se va a poner su pregunta, su respuesta de las entrevistas? No. ¿O es que eso solo como pide, solo resume? Sí, en el caso del enfoque cualitativo, solo en el cualitativo, solo ponemos el resumen. Obviamente hay una transcripción, y es lo que les decía, esa transcripción tiene que existir. Tiene que existir, chicos, tienen que haberla hecho, porque se va a anexos,
¿ya? Se va a ir a anexos. Entonces, si es que no tenemos esa transcripción, tampoco vamos a poder identificar códigos, categorías de una manera idónea. Pero ya en esta presentación en limpio, que es lo que está en el informe, no necesitan demostrar qué preguntas han hecho, no necesitan mostrar la respuesta. Hay algunos proyectos que sí incluyen la cita literal del entrevistado, del experto, del voluntario. Si es que es muy profunda, muy adecuada para presentar el resumen, incorpórenla. De la misma manera que han ido citando en APA las partes literales de sus fuentes, lo mismo harían acá. Pero no se preocupen en añadir las preguntas que han realizado, ¿no? Eso se va a anexos, se va a su transcripción, pero aquí en este informe limpio que van a estar ya presentando hasta el domingo, no es necesario. Solo resumen. Listo, gracias. Con gusto, Charo. Arlette. Liz, quería aclarar algo. Según lo que escuché, que la pregunta que le hizo Brisa, creo, de preguntas especiales para cada especialista, independientemente su especialidad. Uh-huh. Usted nos dijo que busquemos otro especialista de cada cosa más. No sé si sea posible realmente, o sea, como le dijo a Brisa, que lo tomemos independiente de cada entrevistado, porque no es tan sencillo encontrar muchos especialistas en algunas cosas, la verdad. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, y esto también les entiendo la preocupación, porque puede que no tengan punto de comparación, ¿sí? Y puede que tengan una ronda de preguntas para varios expertos, donde sí van a poder tener este análisis en base a categorías y identificación de patrones. Si es que han hecho una encuesta, una entrevista a un solo experto, ¿sí? Perdón, una entrevista a un solo experto, y solamente ha sido para ese experto, entonces ponen lo que les digo acá. Es solamente una entrevista, no establecemos categorías de análisis. En el caso de Brisa, por ejemplo, ellas tienen tienen preguntas para diferentes especialistas dentro del área del museo, ¿no? Entonces, es un experto en... refrésquenme la memoria, porfa, chicas. Mastozoología, herpetología. Ahí está. Y citilogía. Ornitología también había, museología. Museología. Paleontología, y o sea, esos, pero, o sea, solamente era una pregunta de todo del cuestionario, que era la única pregunta que era justamente para la especialidad, para la especialidad, ¿no? Para que ellos expresen sobre su área. Y luego el resto eran preguntas ya que eran más de conveniencia para nosotras en cuanto a lo que estamos realizando en nuestro proyecto. Y era para todos la misma, ¿verdad? Ajá, y era para todos la misma pregunta. Exacto. Solamente había una que era la misma pregunta para todos, pero la respuesta de cada uno variaba a full en cuanto a su especialidad. Por ejemplo, los que hacían masteología, digamos, que es esto de los huesos y demás, ¿no? Y ella decía que, la experta decía que era que tanto tenían que parar algunos proyectos por el hecho de que no podían investigar, porque no podían ir al museo y demás, ¿no? Y los que eran de ornitología, sobre el estudio de las aves, nos decían no podíamos ir a las áreas a estudiar las aves. O sea, ya ahí era diferente las preguntas, pero sí tiene un patrón diciendo de que la cuarentena sí les ha afectado. Entonces, eso era lo único diferente, ¿no? Pero hemos tratado de que nuestras preguntas puedan tabularse, ¿no? Exacto. No, entonces, ese es un buen ejemplo del caso de ellas, Arlette, de que va a variar la opinión según la especialidad, pero sí han hecho las preguntas a todos, ¿no? En el caso tuyo, tienes una entrevista muy independiente porque es la entrevista a la autora de uno de los trabajos que han entrado en el marco visual. Entonces, quizá para profundizar sobre esa experta, tengas que hacer una entrevista única y por ende el cuadro de análisis que tengas sea único, ¿no? Y no existan los patrones.
Y esa también era la consulta de Guille sobre la duda que tenía Brisa. ¿Ellos ellas van a tener que hacer 2 o 3 cuadros? No, porque en el caso de ellas sí se pueden identificar patrones, ¿no ve? Porque han hecho las mismas preguntas. Puede que esos patrones no coincidan porque tienen diferentes especialidades, pero sí podemos analizar dentro de eso. Podemos analizarlo. Podemos establecer patrones mayoritarios, patrones absolutos, como no también podemos, pero pueden entrar bajo el mismo cuadro. En el caso tuyo, si es que no has encontrado una experta con ese perfil, entiendo, entonces sería una entrevista a una experta, su análisis. Punto 2, ronda de entrevistas a otros especialistas, a otros expertos, sus análisis. Y quizá ahí ya tengas que establecer el cuadro de análisis en base a patrones, donde identifiques patrones, porque ya has podido encontrar esos expertos, ¿no? Entonces tendrías que dividirlo en el caso tuyo, sí, porque si no han opinado lo mismo y no estás identificando códigos de respuesta a respuesta, entonces independízala a la entrevista, independízala. Y creo que es el único caso que va a haber en el taller, pero no hay problema. Está bien, Licen, gracias. Con gusto, Arlene. También, chicos, más dudas, más consultas. Licen, una duda en Bueno. cuanto a las entrevistas. Bueno, en nuestro caso también lo mismo, hemos hecho varias entrevistas a varios expertos de diferentes áreas tratando de tabular todo en una sola pregunta, pero tenemos 2 casos que son de diseñadores y marqueteros que me preguntaba si podríamos separarlos para que vaya dentro del campo visual, ¿Sí? para que lo podamos manejar mejor, digamos que es básicamente lo que nos tenemos que enfocar. ¿Podría Sí. ser? Sí, totalmente. Totalmente. Y Sí, ya sí. no, perdón, y ya no tendríamos que ponerles dentro del cuadro, Lice. O sea, va a ser un cuadro que puede que tengan similares categorías en algunos casos, pero no totalmente, pero van a tener categorías similares. Y ponte, el 30% va a ser similar al primer cuadro, ¿no? Donde están los otros expertos. Y el 70% restante va a ser categorías, códigos respectivos o relevantes al área de diseño y marketing. ¿No ve? Entonces, ahí puede que existan más patrones porque son preguntas y respuestas más dirigidas a esa área. Pero, o sea, lo separan, no habría problema. Y lo desarrollamos en la parte visual, ¿no? Podrían profundizarlo, o sea, podrían abrir en el caso de ustedes el 3.3, que es el análisis visual, y hacer ya no tener la tabla, porque la tabla ya va a estar presentada en el 3.2, y en el 3.3 solamente establecen las áreas pertinentes, ya que puede que haya un cruce ahí con lo que ya tengan en el marco visual, pero ahora es el análisis visual comparado o profundizado a través de las perspectivas de estos expertos. Entonces, pueden ayudarse o apoyarse para profundizar sobre ese punto más. ¿Ya? Eso es para todos los que tienen las entrevistas a expertos en diseño, según sus proyectos. Muchas gracias, Lice. Con gusto, Nero. Voy a aprovechar de grabárselos, lo voy a salvar. ¿Dónde están? Freddie Mercury, Jimi Hendrix, John Lennon. Elisa, yo tengo una duda. En caso de que, digamos, realice una entrevista, por ejemplo, a un ilustrador, luego a un experto en multimedia y otro experto en redes sociales, esas entrevistas las tendría que colocar en lo que es análisis visual o también en la tablita. Podría ser en ambas. Ajá. En el 3.2 van a tener que entrar, sí o sí, porque son entrevistas, son resultados cualitativos, entonces tendrías que establecer ese cuadro primero, ¿no? Ahora, como son expertos en diferentes áreas relacionadas al proyecto,
Claro. Puede que no establezcas patrones, puede que sus perspectivas dentro de los códigos y categorías que hayas creado vayan tirando muy a su área de especialidad. Y eso está bien. No hay error en no encontrar patrones. Y eso acuérdense, no hay error. Lo único que es que nosotros establezcamos el análisis en base a estas categorías para ver si es que existe patrones. Pero si es como tú dices, con diferentes especialidades, diferentes rubros dentro de la lista. Puede ser. Sí, pero ahora hacen el cuadro de análisis y, como les digo, es optativo. Pueden profundizar este análisis en el 3.3, en el análisis visual, donde ya establecen las mismas, no las mismas, pero algunas de las categorías o los puntos pertinentes al diseño que ya tenían en su marco visual, pero ahora tienen la opinión de un experto en ese punto. ¿Qué les dice? O sea, si ustedes han hecho un análisis comparado con teoría. Ahora tienen un experto, como les dice, que ha ejecutado eso. ¿Y qué les dice ahora sobre eso? Hagan el análisis. Entonces, por eso les digo, les ayuda a profundizar, les ayuda a conocer más sobre ese punto pertinente. Y obviamente ya cuando tengan ese análisis, tengan ese conocimiento de profundidad, su abordaje a su proyecto, a su producto en sí, va a ser mucho más preciso, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener el análisis visual. Pero a veces hay casos en que los confunden, ¿no? Los confunde más. Y a veces sienten que están repitiendo lo que han presentado en el 3.2, lo estamos repitiendo, pero no es el caso, ¿no? Entonces, si es que sienten que se están confundiendo con el 3.3, no lo pongan, ¿ya? Quédense con el 3.2. Listo, Liz. Con gusto, Zulma. ¿Qué dicen, chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Me alegra mucho que todos conozcan a esos rockeros que les he puesto. Estoy contento que la juventud no ha olvidado de los buenos rockeros, de los buenos grupos. ¿Ya? Sí, chicos, de todas maneras, vayan viendo todo lo que tienen. Hoy a la DU hasta medianoche le pueden enviar para las revisiones de mañana. No, mañana hay revisiones, solamente es una aclaración a cualquier duda que haya existido durante la semana sobre esta presentación, pero pienso que ya están encaminados con esta presentación. Pero si es que todavía necesitan alguna respuesta, alguna duda, alguna aclaración, perdón por ser repetitivo, pero mañana la podemos, mañana hago las devoluciones, ¿ya? Van a ser devoluciones obviamente rápidas, porque puede que entren todos, puede que no entren todos, pero va a ser muy según la lista que reciba la DU, ¿ya? Entonces, eso, chicos. ¿Cómo de qué devolución de mañana? No estoy entendiendo muy bien. ¿Esto lo tenemos que tener para mañana? No. Si es que tienen dudas sobre la presentación de hoy o sobre algo que hayan podido encontrar durante la anterior semana y necesitan aclaración, escríbanle a la DU y díganle que sí necesitan hablar conmigo mañana. Entonces, mañana entre las 7:30 a las 9 voy a estar respondiendo uno a uno, o sea, con cada grupo. Según la lista. Sí. Está bien. Ya. Ay, me asustó un ratito. Me distrajo, disculpa. Ya. No se preocupen. Si es que quieren mañana también para desarrollar esto, ¿no? Y ponerlo en limpio, úsenlo, pero quédense o sea, lo que quiero es que se queden sin dudas para que puedan avanzar bien. ¿Ya? Ok, está bien. Gracias, Lice. Con gusto, Pame. ¿Ya? Ahora están ya en la etapa de poner todo en limpio. Las transcripciones que tengan, los resultados cuantitativos de sus gráficos para los que tienen encuestas virtuales digitales, van a ser inmediatas.
Ya no tienen que tabular mucho porque ya todo el sistema les hace la tabulación. Para los que han hecho en Google Forms, por ejemplo. Para los que han hecho manuales, van a tener que ponerla en Excel o en algún procesador de tabulación. Había el SSPS que era genial también para tabular, para generar los resultados cuantitativos que lo pueden emplear. Pero tienen esas opciones, ¿ya? Lo que pasa es que ya tienen que empezar a generar sus resultados. Si es que no tienen todavía los resultados, no se preocupen, revisen sus cronogramas y en base a eso vamos a ir mostrando sus avances, ¿ya? Pero eso es, chicos. Licen, estas 3 hojitas que nos ha mostrado, ¿será que las puedes subir hoy día al Classroom para que mañana tal vez podemos avanzar tal vez algo y mostrarle, digamos, ¿no? Y en base a eso ver si estamos yendo por buen camino. O sea, un pedacito, digamos, la primera parte de un análisis. Sí, no se preocupen. Ahorita terminamos la clase y las voy a poner en el Classroom para que las descarguen. No descuiden, no se preocupen. Muchas gracias, Licen. Con gusto, Guille. Sí, no se preocupen, Noelia, las van a tener ahí, en el Classroom. Perfecto, chicos. ¿Sabían que Freddie Mercury era diseñador gráfico? ¿Quién sabía eso? Yo recién me enteraba hace un par de días. Yo sabía, diseñó su logo, el logo de Queen. Yo también. También. Un maestro realmente, ¿no? Ahora, como Freddy ha saltado como nuestros expertos, sí me ha llamado la atención de que también era un diseñador. Un buen diseñador, porque el escudo, es el escudo que ha diseñado, ¿no? Ha diseñado el escudo de Queen, el que aparecen con los símbolos zodiacales de cada uno de los integrantes de la banda. Muy, muy bueno. Realmente un genio. Perfecto, chicos, entonces, vamos bien. Ya, mañana entonces, porfa, nos vemos, quizá con todos, quizá con algunos, no hay problema, pero ante cualquier duda, igual estamos ahí para ayudarlos, ¿sí? Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana con algunos o con todos, no importa, pero le escriben a la duda. ¿Ya? Chao, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, Licen, buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Chao, chicos. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa.